Floricanto presenta. Qué gran oportunidad nos brinda hoy nuestro buen Dios de seguir en contacto con Él. En este programa, Momentos de Paz, podremos tener contacto con Él a través de su palabra, reflexionar en Él y en otras muchas cosas que valen la pena. Y de esta manera haremos que este día sea un gran día de acuerdo al proyecto de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Qué pasaje tan interesante del Evangelio, este que nos narra San Juan que acabamos de escuchar. Qué interesante pasaje. Cristo resucitado presentándose a sus apóstoles, a los discípulos. Nos ofrece este pasaje tantos puntos a nuestra reflexión. Ojalá que tú puedas tomarlo y leerlo despacio y sacar tantas enseñanzas. El capítulo 20 de San Juan, en los versos del 19 al 31. Yo quiero compartirte 3 muy importantes, pero tú podrás obtener muchísimos más. El primero es el regalo que les da nuestro Señor tan pronto se presenta y lo manifiesta en el saludo. El saludo que Cristo resucitado acostumbra. Aquí lo escuchamos: «La paz esté con ustedes». Es Cristo transmitiéndole la paz a aquellos apóstoles que estaban tan dolidos porque había muerto Jesús y tan arrepentidos porque casi todos lo habían abandonado, incluso uno de ellos lo había negado. Y Jesús trae la paz. «La paz esté con ustedes». Y les muestra las manos y el costado, donde ellos ven en las manos las señales de los clavos y en el costado la señal de la lanza, pero no únicamente para que reconocieran que era Él, sino principalmente para decirles: miren lo que me costó llegar a donde estoy. Me crucificaron, morí, pero ahora estoy resucitado. Miren lo que cuesta llegar acá. Miren lo que cuesta la paz». En este punto que el Señor nos transmite, yo te invito a reflexionar en la importancia de la paz en tu vida. Cuando tú pones todo tu esfuerzo, cuando vives de acuerdo a como Dios quiere, cuando luchas, cuando te esfuerzas, finalmente viene la paz. La paz es el sello que Dios pone en el alma de la persona que ha cumplido con su deber. La paz es el signo de la aprobación de Dios a nuestra forma de vivir.
cuando no nos encontramos en paz, no es por los problemas que tenemos, por las situaciones que están alrededor, no. La paz se pierde nada más cuando nosotros no somos los que debemos de ser, cuando no hacemos lo que debemos de hacer. Busca siempre la paz, pídele a Cristo la paz, que Cristo resucitado te ayude a vivir esta paz, porque Él también te ayuda a vivir como Él quiere que vivas, a hacer lo que debes de hacer. Cuesta, acuérdate de las manos de Cristo con la señal de los clavos y del costado de Cristo con la señal de la lanza, y digan, no importa, también en mí quedarán señales de lo que me cuesta, pero quiero tener la paz. Un segundo momento, importantísimo, es el que nuestro Señor les dice hoy. Como el Padre me ha enviado, les dice a los discípulos, así también los envío yo. Y sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Cristo dándole a sus apóstoles el poder que solo Dios tiene, el de perdonar los pecados. El sacerdote hoy no perdona los pecados simplemente porque un día se le ocurrió a la iglesia que así fuera. No, Cristo transmite este poder que solo es de Dios. Sí, solo Dios puede perdonar los pecados y Él transmite este poder a los suyos. Hoy por eso le llamamos a este domingo de la Divina Misericordia. La misericordia de Dios es tan grande que en el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, con la confesión, te perdona el Señor los pecados a través del sacerdote. ¡Qué misericordia tan grande del Señor! Nuestra miseria la reconoce y perdona nuestras faltas. ¡Qué gran regalo nos da! No nada más el de la paz cuando da el saludo, sino también el de este hermoso sacramento que tanto tenemos que valorar. Experimenta la misericordia de Dios tú de muchas formas, pero experiméntala principalmente acercándote a confesar. No tengas miedo. El Señor ha dado ese poder y tus pecados serán perdonados en este sacramento. De esta forma, también tú vives la Pascua pasando de un estado a otro, del estado de pecado al estado de gracia. Tú también das la Pascua en este tiempo de Pascua con una buena confesión. Finalmente, el tercer punto se refiere a la incredulidad del apóstol Tomás. Como hoy escuchamos, él no estaba con ellos cuando Jesús se presentó la primera vez. Y cuando los discípulos le decían, hemos visto al Señor, él no creía y decía, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Pues hoy dice el Evangelio que 8 días después, es decir, un día como hoy, después de la resurrección, 8 días después, estando reunidos los discípulos a puertas cerradas, y allí estaba Tomás, vuelve Jesús a presentarse, vuelve a decirles la paz esté con ustedes y va directo a Tomás. Aquí están mis manos, Tomás, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Y esas palabras que Tomás respondió las recordamos continuamente. Señor mío y Dios mío. Jesús le dice a Tomás, Tomás, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto. Y con esto el Señor nos invita a creer en Él, cuando lo vemos y cuando no lo vemos, cuando lo sentimos y no lo sentimos, cuando lo experimentamos en nuestra vida diaria y cuando parece que no lo experimentamos. Porque la fe no es un sentimiento, porque la fe no tiene que corroborarse siempre con signos externos. Jesús nos dice, dichoso tú si crees, también cuando no ves. No vemos con los ojos del cuerpo a Cristo presente en la hostia, pero creemos en Él. No vemos con los ojos del cuerpo a Cristo presente en los demás, pero sabemos que ahí está y ahí lo servimos. Que esta Pascua nos ayude con la fuerza de Jesús resucitado a reconocerlo y a verlo aun cuando los sentidos del cuerpo muchas veces nos digan lo contrario, y que nosotros también expresemos desde lo más profundo de nuestra alma, Señor mío y Dios mío. Que sigas viviendo
una muy feliz Pascua. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El pájaro y la paloma. Dime, ¿cuánto pesa un copo de nieve?, preguntó un pájaro a una paloma. Nada, fue la respuesta de la paloma. En tal caso, contestó el pájaro, debo de contarte una hermosa historia. Cuando empezó a nevar, me posé en la rama de un gran árbol, muy cerca del tronco para cubrirme de la nieve. No nevaba mucho, no era una gran tormenta, pero como no tenía una cosa mejor que hacer, me puse a ver cómo se formaban los copos de nieve y los empecé a contar, cuántos se posaban en esa rama donde yo estaba, e incluso en las hojas de esa misma rama. Su número exacto ya no lo recuerdo, pero fueron muchos, muchos copos de nieve. Cuando el último copo de nieve se posó sobre aquella rama, sin pesar nada, nada, absolutamente nada, como tú lo has dicho, la rama donde yo estaba parado se partió y no tuve más remedio que volar, como ahora lo hago. Habiendo dicho eso, el pájaro se alejó volando. La paloma se quedó reflexionando. Recordemos que la paloma desde el tiempo de Noé era una autoridad en la materia de la paz. Y se quedó reflexionando la paloma pensando en la historia que el pájaro le había contado. Al fin se dijo para sí, quizás solo haga falta la voz y el testimonio de una persona más, para que la paz y la solidaridad llegue al mundo, a las familias, y terminen las guerras, las discusiones, los males, el desamor o la falta de interés. Dijo la paloma, quizás solo haga falta la fe y el testimonio de una persona más, para que la paz y el amor llegue a la familia, para que la paz y el amor llegue al mundo, a las familias, y termine la desesperanza, el desaliento, el desánimo y la calamidad. Quizás, dijo la paloma, haga falta que en el corazón de cada persona se forme el copo de nieve del amor inagotable de Dios, que quebranta toda maldad e indiferencia para vivir en compasión y en servicio, y entonces así la paz reine en el corazón del hombre. Mis hermanos, esta corta reflexión sin duda nos hace pensar en que un fruto de la resurrección de Cristo es la paz. Y esta paz la experimentamos en la medida que dejamos que el amor de Dios inunde nuestro corazón y quebrante las ramas del egoísmo, la indiferencia y todo sentimiento contrario al amor. La reflexión que hemos escuchado nos anima para que las acciones que como cristianos realizamos cada día, aunque no se vean, o pueda ser que para algunas personas no signifique nada, puesta nuestra esperanza en el Señor, contribuyan de alguna manera para quebrar las ramas que estorban en las familias e incluso en la sociedad, para vivir en la plenitud de la paz que el Señor nos ha ganado con su resurrección. Ánimo, sea cual sea tu situación personal o familiar, ánimo, sea cual sea la situación que en la sociedad o en el mundo estemos viviendo, confiemos que el Señor camina con nosotros, vive con nosotros. A ti y a mí nos corresponde hacer lo correcto a los ojos de Dios, y cuando hacemos lo correcto, vivimos en la paz de nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Ha sido una bendición y un gran gusto haber compartido con ustedes estos momentos de paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Florica.